el pecado tiene fecha de vencimiento. La historia del pecado se va a terminar. Y esta línea de tiempo que les he mostrado es la línea de tiempo que tiene el pecado en la historia del universo una vez por siempre. Nosotros nos toca vivir aquí en la fase final, en el tiempo del fin, antes que venga Jesucristo. Estamos cerca. ¿Cómo será nuestro cuerpo en la resurrección, en la transformación? Será semejante al cuerpo glorificado que Cristo tuvo cuando resucitó. Amén. Así que ¿cómo iremos al cielo? ¿Como fantasmas, como almas, como espíritus? ¿Qué dice la Biblia? Hay solución para todo, inclusive para la muerte. Y esas son buenas nuevas. En este tema y en el siguiente vamos a hablar acerca de la primera muerte, de la primera resurrección y del cielo, como también de la segunda muerte, de la segunda resurrección y del infierno. Mucha gente se preguntará, ¿cómo es eso? ¿Puede haber dos muertes? ¿Puede haber dos resurrecciones? ¿Y cómo es ese tema del cielo y del infierno? Nosotros en este momento estamos todos juntos experimentando el milagro de la vida. Cada uno de nosotros está aquí porque Dios nos ha dado vida, porque Dios nos ama y Dios tiene un hermoso plan para nosotros. Y hoy vamos a descubrir, en esta pizarra vamos a ir anotando las líneas de tiempo y vamos a anotar los grandes e importantes eventos para entenderlo, porque a veces es mejor hacer las cosas de una manera visual, es más didáctico. Para mí en lo personal me ayuda mucho cuando veo las cosas de una manera visual. De esta manera vamos a comenzar a dibujar aquí el evento que tuvo lugar hace aproximadamente 6,000 años, cuando hubo la caída en pecado. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desafortunadamente cayeron, y ellos cayeron en lo que es el pecado. Ellos fueron desobedientes a Dios. Ellos no hicieron caso a Dios. Ellos transgredieron su palabra, y con el pecado vino a este mundo la muerte. Eso es algo muy triste, porque eso fue la consecuencia de la caída, de la desobediencia. Antes de ese evento, ellos vivían felices en el jardín Edén y tenían acceso al árbol de la vida. Ellos tenían el acceso al árbol de la vida. Y si ellos hubiesen mantenido la lealtad para con Dios, la obediencia, ellos hubiesen seguido comiendo del árbol de la vida y ellos no hubiesen tenido que morir. Entonces tenemos aquí una línea de tiempo de la historia de este mundo, que nos va a llevar hasta un evento especial que estamos esperando todos, y ese evento que estamos esperando es el retorno de Jesucristo. Es la profecía más repetida en la historia, en la Biblia, más de 300 veces nos habla del evento del retorno de Cristo. Este evento maravilloso es el que estamos esperando como cristianos. A lo largo de estos siglos y milenios, vivimos una historia de pecado y de muerte. Pero Dios tiene una solución para esto. Y la solución hubo cuando Jesucristo vino y se hizo hombre. Recordamos que hace aproximadamente unos 2,000 años vino Jesucristo. Él murió por nosotros en una cruz. Derramó su santa sangre inocente para ser nuestro sustituto, para que nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados, para que nosotros podamos tener
un chance para resolver el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es un problema de pecado que nos lleva a la muerte. Qué curioso que para resolver este problema, Jesucristo, el autor de la vida, se hizo hombre y Él mismo tuvo que enfrentar la muerte para darnos a nosotros la respuesta, la solución a la muerte que se llama la resurrección. Entonces, a lo largo de los siglos y de los milenios, todos los seres humanos, sin importar si son buenos o malos, si son salvos o perdidos, si son justos o injustos, si aceptan o no aceptan el plan de salvación, a lo largo de la historia van muriendo. Y aquí voy a poner un montón de crucecitas que representan de que a lo largo de la historia la gente va muriendo, Todos nosotros envejecemos, enfermamos, morimos. Algunos mueren también por accidentes, otros mueren por crímenes, otros mueren también por desastres naturales. Pero esto, lo que experimentamos, se llama la primera muerte. Todos los seres humanos, desde el primerito que murió, ¿quién era el primerito que murió en la historia humana? Abel. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió él? Asesinado por su hermano Caín. O el primero que murió fue por asesinato, imagínense. Desde el primerito que murió hasta que el ultimito que va a morir antes que venga Jesucristo, todos morimos la primera muerte. Voy a poner aquí anotarlo aquí. Esto es la primera muerte. Aquí tenemos a Cristo que resolvió el problema. Porque, ¿saben por qué Cristo pudo resucitar al tercer día? Porque Él nunca había pecado. Por lo tanto, la muerte no le podía mantener en la tumba. Porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Ya que Cristo no pecó, la muerte no lo podía a Él aferrar ahí. Él resucitó. Ahora, esto es la primera muerte. ¿Qué estamos nosotros esperando como creyentes, como cristianos? Estamos esperando el gran día glorioso del retorno de Jesucristo, porque en este día, cuando Él retorne, se va a dar la resurrección. ¿Y cuál de las resurrecciones? La primera resurrección. Oh, qué interesante. Porque vamos a ver que hay una segunda resurrección también, pero eso lo vamos a ver después. En el retorno de Cristo tenemos el evento de la primera resurrección. Esta primera resurrección es resurrección de salvación. Esta resurrección es resurrección para vida eterna. Es resurrección para ir al cielo. Esta resurrección es buena y debemos participar en ella. Si es que tenemos que morir antes que venga Jesús. Esta primera resurrección es buena. Es de vida. Esta resurrección es de vida. Es para ir a un lugar que el cristiano conoce, que la Biblia define como el cielo. Esta resurrección es para que nosotros podamos ser llevados al cielo. Al cielo. ¿Cómo podemos ser llevados al cielo? A través de lo que Dios, en la palabra de Dios, menciona el arrebatamiento. Nos habla de que cuando haya el día de la resurrección, hay dos eventos que le acompañan, muy importantes. Uno, aparte de la resurrección, es lo que la Biblia llama la transformación. La transformación. De un cuerpo corruptible y mortal a un cuerpo incorruptible e inmortal. Porque en la resurrección
Dios va a resolver el problema también de nuestro cuerpo, que en este momento es corruptible y mortal. Y vamos a resucitar con un cuerpo transformados. Pero los que están con vida en este momento, porque habrá cristianos y seres humanos que estarán con vida cuando venga Jesucristo. Los que estarán con vida, y yo me imagino y espero que también nosotros seamos de ellos, porque creo que el retorno de Cristo se acerca. Cuando el Señor retorne, los que están con vida, los que han creído en Él, serán transformados. Transformados para recibir un cuerpo incorruptible y también inmortal. Esto es el regalo que Dios tiene para los creyentes. Los que están con vida cuando venga Jesucristo serán transformados en vida, porque no van a tener que sufrir la primera muerte. Qué gran ventaja, qué gran beneficio y privilegio para aquellos que estarán con vida cuando venga Jesús. Porque no tendrán que sufrir lo que es la primera muerte. Porque verán venir a Jesús en gloria y majestad. Y entonces serán transformados. Y juntos, los resucitados y los transformados serán arrebatados al cielo. Aquí tenemos el famoso arrebatamiento. Y entonces dice la Biblia que nosotros estaremos durante 1000 años con el Señor en el cielo. Apocalipsis capítulo 20. Así que vamos a seguir con la línea de tiempo, porque con el retorno de Cristo las cosas no terminan, sino continúan, porque aquí hay un lapso de 1000 años. Aquí hay un lapso que la profecía menciona de 1000 años. El famoso, nosotros lo llamamos el milenio. Es un lapso de 1000 años. Y este lapso es muy importante. Luego vamos a llegar a tocar este tema. ¿Qué significan esos 1000 años? ¿Qué vamos a hacer durante esos 1000 años? ¿Y qué pasa al cabo de los 1000 años y después? Pero les quiero hablar aquí del árbol de la vida, que estaba al inicio. Este árbol de la vida está al inicio en el libro de Génesis. Y este árbol que Dios había permitido que exista, Dios deseaba que todas sus criaturas sean obedientes y leales y siempre coman del árbol de la vida para mantener su vida por siempre. Y si Adán y Eva no hubiesen caído en la tentación de la serpiente antigua, del diablo, de Satanás, ellos estarían vivos hoy en día, gozando del acceso al árbol de la vida. Pero cuando ellos decidieron desobedecer a Dios y comer del árbol que Dios les había prohibido, del conocimiento del bien y del mal, que Dios nunca quiso que conozcan el mal, el lado de la transgresión, del pecado, de la muerte. Dios nunca quiso que conozcan. Cuando ellos decidieron sí desobedecer a Dios y comer y conocer el mal, entonces Dios tuvo que restringirles el acceso al árbol de la vida y decirles: ustedes ya no pueden tener acceso al árbol de la vida porque ustedes ya han pecado, y si no, ustedes serían pecadores inmortales. Dios no puede permitir que el pecado se eternice. El pecado tiene fecha de vencimiento. La historia del pecado se va a terminar. Y esta línea de tiempo que les he mostrado es la línea de tiempo que tiene el pecado en la historia del universo una vez por siempre. Nosotros nos toca vivir aquí en la fase final, en el tiempo del fin, antes que venga Jesucristo. Estamos cerca. Si solamente vemos la evidencia de la semana cósmica, donde en la Biblia dice que con Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, si nosotros vemos en las genealogías de que desde la caída en pecado, nosotros ya tenemos casi una historia de casi 6000 años.
Si analizamos esto, de que si tenemos una historia de aproximadamente 6,000 años, entonces, luego tenemos en Apocalipsis 20 los 1,000 años, se completan los 7,000 años, se completa la semana cósmica que Dios está destinando a la historia del desarrollo de la maldad en esta tierra. Para que nunca más se repita. Sería otro tema explicar cómo la maldad llegó a este mundo, por qué Dios permitió que ocurra aquí, pero lo que Dios permitió es que esta historia, en la historia del universo, solo ocurra una vez y luego nunca más. Para explicar y demostrar a los seres de todos los planetas del universo cuáles son las consecuencias del pecado. Y el pecado es malo. Todas sus consecuencias de la transgresión de la ley trae sufrimiento, solamente trae vergüenza, solamente trae culpa, solamente trae muerte. No trae nada bueno el pecado. Y entonces vemos aquí la historia del pecado y la historia de la salvación. Porque el Señor Jesús ha venido para resolver este problema. Y lo hizo haciéndose hombre. Y lo hizo cuando aquí en el Génesis Adán y Eva habían desobedecido. En Génesis, Él ya les había dicho, vendrá uno que va a resolver el problema. Vendrá uno que va a aplastar la cabeza de la serpiente y va a arreglar este problema. El Señor Jesucristo. Entonces, vamos a leer algunos versículos después de haber primero puesto el contexto y vamos a ver cosas muy interesantes y hermosas. Primeramente les quiero leer en Génesis, donde ustedes, abriendo sus Biblias, pueden leer el origen del problema en Génesis 2, versículo 17, donde Dios había dicho al ser humano que no deben comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Todo estaba muy claro. Génesis 3, llega la serpiente antigua, siembra dudas. No, así no es. Tú no vas a morir. Y lanzó la primera mentira a la humanidad. El no moriréis. Seréis como dioses. Ustedes seréis también inmortales. Y así engañó. Lamentablemente Adán y Eva comieron. Pero ¿qué nos muestra la evidencia? Adán y Eva murieron. Y todos sus descendientes murieron. ¿Quién tuvo razón? Dios. La consecuencia del pecado es la muerte. El diablo, un falso maestro, con su primera doctrina de su falsa religión, el no morirás, él serás como Dios. Y aquí, después de que Dios luego hizo una investigación hablando con sus criaturas, en el versículo 22, él dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En Génesis vemos cómo perdimos el acceso al árbol de la vida. Y en el Apocalipsis encontramos cómo lo vamos a recuperar. Vean conmigo al libro del Apocalipsis, porque aquí en el último libro de la Biblia, al final de la historia, nos revela palabras maravillosas, palabras de mucha esperanza. Apocalipsis 22 nos muestra el futuro, la solución, y nos muestra un río limpio de agua de vida y resplandeciente como de cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la ciudad y de la calle, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
Qué hermoso. Aquí vemos cómo nuevamente nosotros podemos obtener, en el Apocalipsis nos muestra el acceso al árbol de la vida. Luego les voy a mostrar algunos versículos más al respecto, pero lo voy a dibujar aquí para que lo tengamos bien presente. Porque aquí al final de la historia humana, en el Apocalipsis, tenemos nuevamente el acceso al árbol de la vida. Y habrá un final feliz. Habrá un final feliz. Porque en este mundo, lamentablemente, hay mucha tragedia, mucha injusticia, mucho sufrimiento. Mucha gente muere y los familiares quedan tristes, destrozados. Pero yo les quiero contar una historia que nos ejemplifica el plan de Dios para resolver el problema. Hablan conmigo San Juan capítulo 11. En San Juan capítulo 11 vamos a encontrar a un amigo de Jesús. Y este amigo de Jesús había muerto. Y este amigo de Jesús se llamaba Lázaro. Juan capítulo 11. La Biblia aquí nos habla de que los muertos duermen, porque Dios considera la muerte como un descanso. Y aquí en Juan 11, versículos 11 al 14 leemos: Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero para Jesucristo la muerte es un dormir, un sueño. Y esto es un concepto que es muy importante que vamos a notar aquí. La muerte es como un simbólico dormir. Así lo considera Dios. Por eso dijo: yo lo voy a despertar. Y entonces continuamos leyendo. Saben, nosotros cuando alguien duerme en la cama, tenemos el poder de ir y despertarlo. Vamos y le hablamos, le sacudimos y se despierta. Pero cuando alguien muere, no tenemos ese poder. Podemos gritar, sacudirlo, no va a volver a la vida. Pero Dios sí. Dios tiene ese poder. Para Él considera al muerto como nosotros consideramos al que está durmiendo. Él tiene el poder de despertarlo a la vida. No tiene ningún problema. Y para demostrar de que es realmente así, nos dio este ejemplo de Lázaro. ¿Saben? Lázaro era un amigo de Jesús y toda su familia, y le llamaron a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo: por favor, ven, Lázaro está mal. Pero Jesús no llegó a tiempo, Lázaro murió, y cuando Jesús llegó ya habían pasado 3-4 días de la muerte de Lázaro. Y Jesús lo hizo a propósito, vino a propósito tarde para demostrar el poder de Dios, para demostrar el milagro, y de lo que Él habla es la verdad. Porque Él vino a resucitarlo. Y la gente, cuando Él se acercaba, dijo: no vayas, Él ya huele mal, Él ya está en estado de descomposición, huele mal. Pero ¿saben? Esto fue justamente para que nadie pueda dudar del milagro. Para que nadie pueda dudar y decir: oh, quizás no estaba muerto, parecía muerto, estaba inconsciente. Pero para que todos sepan que realmente lo resucitó de los muertos, esperó hasta el 4º día. Una vez, cuando yo vivía en Cochabamba, en el departamento donde yo vivía, había varios otros departamentos en el mismo piso, y había un vecino que era un ancianito. Un día ya no se lo vio, pasaron varios días. Me acuerdo que cuando pasé por el pasillo del departamento, olía muy mal. Yo dije: ¿qué está pasando aquí? Luego descubrieron que el ancianito había muerto hace 4 días. Así que, queridos hermanos, yo sé cómo huele cuando alguien hace 4 días ha muerto y que está en descomposición. Entonces ahí no hay duda de que está muerto. Y eso es lo que Jesús hizo, y despertó y resucitó a su amigo Lázaro. Pero antes de que eso ocurriese, vengan conmigo a Juan 11, versículo 21. Tuvo Jesús una conversación con su hermana. Ahora presten mucha atención. Juan 11, 21.
Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Oh, ¿qué dijo Jesús a Lázaro? Vamos a poner aquí, digamos, este es Lázaro. ¿Qué dijo acerca de Lázaro? Dijo: tu hermano resucitará. Eso es futuro, ¿no? Está hablando del futuro. Jesús estaba hablando de que habrá un día de la resurrección en el cual los muertos resucitarán. Jesús no le dijo: Marta, no te preocupes, Él está ahorita en el cielo. No. Tampoco le dijo: oh, pobre Marta, te cuento que está sufriendo en el infierno. Tampoco le dijo eso. Le dijo simplemente: tu hermano ha muerto, voy a despertarlo, Él resucitará. Muy importante. Miren cómo sigue la historia, versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Oh, Marta tenía la fe bíblica bien clara. Ella sabía, sí, Lázaro va a resucitar, pero ¿cuándo? En la resurrección del día postrero, en el retorno de Jesucristo, en el futuro. Y entonces Jesús le dijo, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nuevamente le da la esperanza. Jesús le dice: yo soy, ¿qué dice Jesús? La resurrección y la vida. ¿Cuál es la solución para el pecado y la muerte? Es Jesucristo, porque Jesús es igual a Jesús, Él es la resurrección. Jesús es la vida. Conviene tener a Jesús como nuestro amigo, ¿no? Porque Él puede resolver hasta el problema más grande, que es la muerte. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice Él aquí: el que cree en mí, cuando muera, va a ir al cielo. No. O cuando muere está gozando ya en el jardín allá edénico en el cielo, en el paraíso. No. Él dice aquí claramente: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuándo? En la resurrección. Eso es lo que está diciendo. Y luego termina diciendo en el versículo 26: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Wow, eso es poderoso. El que cree en Jesús y muere la primera muerte, es de dormir, no morirá eternamente, sino solamente ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos muertos? Hasta el día de la resurrección. Ahora lo vamos a confirmar. Bien, un poquito más tarde ustedes saben que Jesús se acerca en el versículo 43 a la tumba y resucita a Lázaro. Lázaro, ven afuera. Muy interesante. Juan 11:43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Dónde? De la tumba donde estaba. Él no dijo: baja abajo, como si estuviera en el cielo, o sube de abajo, como si estuviera en el infierno. No. Ven afuera. ¿De dónde? De la tumba. Porque ¿dónde estaba Lázaro? ¿Dónde estaba el muerto? En la tumba. Y cuando Lázaro volvió a la vida, Jesucristo había demostrado de que lo que Él dice es la verdad, de que Él ejemplificó en Lázaro lo que Él va a hacer en el día de su retorno, en el día de la resurrección a la vida. Él demostró de que Él tiene ese poder. ¿Saben? Cuando Lázaro salió de la tumba, en el caso hipotético que haya estado ya en el cielo, quizás hubiese reclamado y hubiese dicho: ¿por qué me has traído otra vez a este mundo triste, cruel e injusto, bajo el oprobio romano y tantas cosas? No. Es que Lázaro estaba en la tumba, en la muerte. La muerte es lo opuesto a la vida. La única solución para la muerte se llama la resurrección. ¿Y quién es la resurrección? Jesucristo.
Muy importante, miren aquí en Apocalipsis capítulo 1. Hay un versículo poderoso porque Jesús sabe de lo que habla. Porque Jesús estuvo muerto y resucitó. Y Jesús es el que dio la vida en primer lugar. Él es el autor de la vida. Él sabe de lo que habla. Apocalipsis 1, versículo 17. Cuando San Juan vio a Jesús, él se cayó, dice aquí, como muerto al piso. Y Jesús puso su diestra sobre Juan y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Wow, aquí Jesús dice: no temas, yo vivo, yo estuve muerto, yo he resucitado, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué tiene Jesús? Jesucristo tiene la llave de la tumba. Porque ustedes saben, el Hades, igual como el Seol, son las palabras hebreas y griegas de tumba, de sepulcro. Al decir: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, yo tengo las llaves. ¿Para qué es una llave? Para abrir, ¿no? Al decir: yo tengo la llave de la muerte, ¿qué quiere decir? Yo puedo abrir, yo puedo resucitar, yo puedo despertar, yo puedo volver a la vida. Yo tengo la llave del Hades, del sepulcro, de la tumba. Y él dice: yo estuve ahí, yo mismo morí y resucité. ¡Qué maravilloso! ¿Saben? En el Padre Nuestro oramos: venga tu reino. ¿A qué nos referimos? Al retorno de Cristo. Cada vez cuando se pronuncia la palabra venga tu reino, ¿a qué se refiere? Que venga Jesucristo nuevamente, que cumpla su promesa y retorne al planeta Tierra. La promesa y la petición más repetida. Entonces, Jesús es la única esperanza. Quiero leerles 2 pasajes, abran conmigo en la Biblia, para entender esto mejor. Porque todo lo que antes les dibujé, les voy a ir probando por un escrito está. Porque todo lo que vamos a ver aquí es absolutamente bíblico. Y lo primero que vamos a leer es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Busquen, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y aquí a partir del versículo 13 en adelante. Y el título es La venida del Señor. Y presten atención a cada una de las palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Acerca de los que han muerto. Pero ahora están, ¿dónde? En el sepulcro. Ahora, ¿saben ustedes lo que significa sepulcro? Significa dormitorio, traducido. Los que duermen están en el sepulcro, que significa dormitorio. Ahí están los muertos. Y aquí dice ahora: hermanos, no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿A quién se refiere aquí? Él habla de 2 grupos. Nosotros no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros sí tenemos esperanza. Y nuestra esperanza se llama Jesús. Nuestra esperanza es la resurrección. Por eso cuando alguien de nosotros muere y va al descanso, estamos tristes, claro que sí. Jesús también lloró cuando Lázaro murió. Pero no estamos tan tristes como los otros que no tienen esperanza. Es decir, aquellos que no tienen a Cristo. Aquellos que no saben de la Biblia. Aquellos que no saben de que habrá una resurrección. Por eso al inicio dije, para todo hay una solución, inclusive para la muerte. Aunque hoy en día hay un dicho que dice lo contrario. Y entonces sigue diciendo, antes de seguir adelante, ¿saben quiénes son los que no tienen esperanza? Les quiero dar un ejemplo de uno que no tiene esperanza para ejemplificar esta tristeza de las personas que no creen en Dios, que no tienen esta esperanza bíblica
incluyendo, por ejemplo, las personas que están en el ateísmo, por ejemplo. Qué tristeza cuando no hay una esperanza mayor. Aquí está. Había un incrédulo romano que se llamaba Cátulo. Él, cuando hablaba de la muerte, dijo lo siguiente: el sol se pone y vuelve a nacer, mas nosotros, cuando concluye nuestro breve día, debemos continuar durmiendo una gran noche eterna. Entonces no tenía esperanza. Qué tristeza cuando no hay esperanza. Pero ¿saben? En esa misma época había una tumba de una sierva de Dios que creía en Jesús. Y en su tumba, ¿saben lo que decía? Pequé y me arrepentí. Confié y amé. Ahora descanso y resucitaré. Y por la gracia de Cristo, aunque soy indigno, reinaré. ¿Cuán grande es la diferencia? Miren, ambos han muerto la primera muerte, pero uno fue el descanso sin esperanza. Otro fue el descanso con esperanza. ¿Cuán diferente es la vida? ¿Cuán diferente es la primera muerte? Miren cómo sigue en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso pasó aquí, porque Jesús murió y la Biblia dice que a los 3 días Él resucitó, resurrección de vida. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los que durmieron, a los que murieron creyendo en Cristo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice aquí? Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, está hablando ahorita de aquellos que estarán con vida cuando venga Jesús. Los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Importante, no nos adelantaremos a los que murieron. Es decir, los que estarán con vida cuando venga Jesucristo, no van a ir antes al cielo, antes de los que habían muerto en la historia. No, sino juntos. Aquí lo explica. No precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Allá, hablamos del retorno de Jesucristo, con poder y majestad, con trompeta de Dios, con voz de arcángel. ¿Y qué dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué dice aquí? Que en el momento cuando venga Jesucristo, habrá la primera resurrección para vida. Los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Eso significa que habrá también una segunda resurrección, ¿no? Porque aquí nos habla de una primera resurrección para los que durmieron creyendo en Cristo. Sigamos leyendo. Luego, versículo 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ahí dice, juntamente con ellos, los que acaban de resucitar, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Así que resumiendo esto, cuando venga Jesucristo, habrá la resurrección de los que durmieron en Cristo Jesús a lo largo de la historia. ¿Saben quién también va a resucitar ahí? ¿Quién es el primero que murió? Abel, ahí estaba Abel. Abel va a resucitar aquí, junto con el ultimito que murió antes que venga Jesucristo. Ambos murieron la primera muerte, ambos fueron a dormir, ambos fueron al sepulcro, al dormitorio, ambos fueron en la esperanza de la resurrección. Ambos ahora aquí resucitan. Y los que están con vida, dice la Biblia, serán transformados. Y juntos los dos grupos, resucitados y transformados, arrebatados al cielo. Amén. Ahora vamos a
ir al segundo pasaje que está en Primera de Corintios. Abran conmigo, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15, porque aquí nos añade más conocimiento y más luz sobre esta enseñanza. Primera de Corintios 15, versículo 22 y 23. Anoten en sus hojas. Porque así como en Adán todos mueren, es lo que vimos aquí, vino el pecado, la muerte y lamentablemente todos han pecado y todos tienen que morir. Luego dice, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, porque Cristo aquí murió y resucitó. Y luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. ¿Hay alguna duda al respecto? Está claro, ¿no? Como el agua. Los que son de Cristo resucitarán primero en la venida de Cristo, el día de la resurrección. Vayamos un poquito más allá, el versículo 51 en adelante. Seguimos en el mismo libro. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A qué se refiere? Se refiere no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque algunos no tendrán que morir, porque cuando venga Jesucristo estarán con vida. Por eso no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Porque los que van a resucitar con los que están con vida cuando venga Jesús serán transformados. ¿Y ahora en qué serán transformados? Versículo 51, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Qué hermoso! Los muertos ya van a resucitar transformados, incorruptibles e inmortales. Y los que van a estar con vida van a ser transformados también en este cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos, en la final trompeta. ¿No es esto maravilloso? ¿Cuánto tiempo tarda un abrir y cerrar de ojos? A ver, ustedes abran, cierran. Es un fragmento de un segundo, ¿no? Es rápido, es inmediato. Así será en el día del Señor, cuando será la resurrección, la transformación. De repente nosotros tendremos un cuerpo transformado, incorruptible, inmortal. ¿A qué se refiere incorruptible? Ahorita nuestro cuerpo es corruptible, porque envejece, se enferma, nos salen canas, perdemos la vista, necesitamos lentes, las arrugas comienzan a aparecer, nos comenzamos a jorobar, ya no vemos bien, ya no escuchamos bien, los dientes van empeorando y muchas cosas más. Somos corruptibles y también somos mortales porque podemos morir por cualquier situación, pero en la resurrección Dios nos promete un cuerpo transformado, incorruptible, inmortal, juventud eterna. Amén. ¿No es eso lo que todos soñaríamos? Mantenernos siempre jóvenes, mirarnos y ¡ay, qué bien! Estoy joven, estoy bonito y Dios nos mantiene así por la eternidad. Eso es lo que vamos a recibir en el árbol de la vida, al cual tendremos acceso nuevamente, porque dice que sus hojas son para la sanidad de las naciones y también de que es para mantener la vida. ¡Oh, qué hermoso! Sigamos leyendo aquí, estamos en el versículo 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte perderá, por eso al final habrá un final feliz. La muerte entró aquí en el mundo a través del pecado, de la desobediencia. Luego tenemos una historia de varios milenios de pecado, de transgresión, de todas sus consecuencias. Pero esto va a terminar. La muerte ya no va a poder ser un mayor problema, porque la misma muerte morirá, como vamos a ver en unos instantes.
Pero les quiero preguntar, ¿cómo será el cuerpo que vamos a recibir? ¿Saben? Nosotros iremos al cielo en cuerpo. ¿Por qué creen que necesitamos una resurrección? Porque para volver a la vida necesitamos que este cuerpo que en la muerte se desintegra se tiene que volver a formar. Porque no hay vida separada del cuerpo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ahorita vamos a analizar eso, los creó dándoles un cuerpo. ¿Recuerdan lo que dice Génesis? Formó, vamos a leerlo juntos en Génesis capítulo 2, al inicio, porque ahí dice lo que pasó. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Oh, aquí Dios combinó dos ingredientes. Aquí nos da la receta de la vida. ¿Cuál es la receta de la vida? Vamos a anotar aquí la receta de la vida. La receta de la vida tiene dos ingredientes. Primer ingrediente es el polvo de la tierra. El polvo de la tierra. ¿Cuál es el segundo ingrediente? El soplo, ¿no? El aliento de vida. El aliento de vida. Esto es el soplo. Eso es el espíritu que Dios sopló en la nariz. Eso es la receta de la vida. Y cuando se juntaron estos dos ingredientes, ¿qué pasó? ¿Qué dice el versículo? Dios formó al hombre del polvo de la tierra, hizo así un cuerpo, sopló en su nariz aliento de vida, y cuando los dos ingredientes se juntaron, dice, fue el hombre un ser viviente. Y ahí, de repente, hubo un ser viviente. En otras traducciones también, un alma viviente. Un alma o un ser viviente. Eso es lo que pasó, es la receta de la vida. Cuando nosotros morimos, ¿qué pasa? Vamos a analizar un poquito. Pero primero les quiero demostrar cómo es el cuerpo cuando nosotros recibimos de Dios. A ver, les voy a mostrar esto primero. Porque eso es demasiado importante para entenderlo bien. Dios junta el polvo de la tierra, pone el aliento de la vida, el soplo o el espíritu, y así llegamos a ser un alma viviente, un ser viviente, y existimos, vivimos, miramos, escuchamos, hablamos. ¿Y qué es la muerte? La muerte es cuando esto se vuelve a desintegrar. Aquí en el libro de Génesis lo podemos leer también, capítulo 3, versículo 19. Génesis 3, versículo 19. Después de que habían pecado y tenían que morir. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando nosotros morimos, nuevamente el polvo vuelve a la tierra, el aliento de vida, el soplo vuelve a Dios. Vamos a leerlo aquí juntos. Vengan conmigo al libro de Eclesiastés. En el Antiguo Testamento, Eclesiastés, escrito por el hombre más sabio que hubo, Salomón. Miren lo que Dios le hizo escribir aquí. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu o el aliento vuelve a Dios que lo dio. Eso pasa con la muerte. Entonces la receta de la vida y de la muerte es muy parecida. Receta de la vida, polvo de la tierra, aliento de vida, el soplo, y llegamos a vivir. Muerte, polvo vuelve a la tierra, aliento de vida, el soplo vuelve a Dios. Dejamos de existir, volvemos a no existir.
Eso les pasa, por si acaso, no solamente a los seres humanos, también a los animales. Miren aquí, estamos en Eclesiastés capítulo 3, versículos 19 y 20, porque es la misma suerte tanto para seres humanos como para animales, porque ambos han recibido estos mismos dos ingredientes para existir. Miren aquí, Eclesiastés 3, versículo 19. Porque lo mismo que sucede a los hijos de los hombres, lo sucede a las bestias. Un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y la misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va al mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Es decir, la primera muerte en ese sentido, la fórmula de la receta de la vida es tanto aplicable al ser humano como al animal. Polvo vuelve a la tierra, aliento de vida, el soplo que Dios había dado, vuelve a Dios que lo había dado. Y entonces, ¿qué pasa con el alma? Mucha gente dice, ¿pero acaso no hay una entidad independiente del cuerpo, un alma que flota por ahí, que va al cielo, que va al infierno? ¿No hay acaso un espíritu que se sale del cuerpo cuando muere y sigue vivo? ¿Han escuchado de eso? Eso es lo que se enseña en casi todo el mundo, en casi todas las religiones. Eso viene del paganismo clásico, donde dicen que el cuerpo es la cárcel del alma o del espíritu. Platón de los griegos enseñaba eso, de que recién con la muerte te liberas de la esclavitud de tu cuerpo. Todo paganismo profundo, totalmente en oposición a la palabra de Dios. Porque ¿saben qué? Y la gente piensa, el alma, ellos dicen el alma es inmortal y todas esas cosas. No es así. Vamos a ver lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Vengan conmigo. Y luego les voy a dar un ejemplo de esto para que visualmente entendamos la receta de la vida y de la muerte. Vengan conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 18. Porque aquí nos indica que el alma, claro que sí que puede morir. No existe una cosa como alma inmortal y ese tipo de cosas. Eso es invención humana, no es bíblico. Miren aquí, Ezequiel 18, el título ya indica, el alma que pecare morirá. Y dice aquí, Ezequiel 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, sino que la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Oh, muy claro, el alma que pecare, esa morirá. ¿Puede el alma morir? Claro que sí. Y Mateo 10, 28 también lo enseña en el contexto del infierno, donde dice, donde el alma y el cuerpo son destruidos juntos en el infierno. Claro, el alma, ¿por qué? Porque el alma simplemente es lo que tú eres en este momento. Hay muchos versículos en la Biblia donde dicen y habla de personas, de seres humanos como almas. Por ejemplo, se salvaron 8 almas. Se salvaron 8 personas en un barco que se naufragó, por ejemplo. Alma es el ser viviente que se forma cuando los dos ingredientes de la receta de la vida se juntan. Y ahora les quiero dar un ejemplo para ponerlo un poquito más claro. El ejemplo de la mesa. Tenemos aquí, ojalá lo puedan ver, un montón de clavos. Tenemos aquí un montón de clavos y aquí tenemos unas cuantas tablas de madera. Si nosotros juntamos las tablas de madera con los clavos y lo juntamos, puede resultar una mesa. Una mesa. Ok, juntamos los dos elementos, existe la mesa. Pero ¿qué pasa si yo desarmo la mesa? Si saco los clavos, lo pongo a un lado, si saco la madera, la pongo a otro lado, la mesa
desaparece, ya no hay mesa. La mesa no ha ido al cielo. La mesa no sigue existiendo en algún lugar. La mesa desapareció. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvemos a juntar los dos elementos y volvemos a juntar la mesa, es decir, los clavos y la madera, y la mesa vuelve a aparecer. Esto es el secreto bíblico de la vida y la muerte. Cuando morimos, vamos al descanso, la tumba. Polvo vuelve a la tierra, aliento vuelve a Dios, desaparecemos, ya no existimos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios junta nuevamente los elementos. Hasta que Dios junta nuevamente en el día de la resurrección con la llave de la muerte y dice, resucita, vuelve a la vida. Y nuevamente volvemos a la vida, pero esta vez con un cuerpo transformado, incorruptible, inmortal. Y ahora les quiero contar acerca de ese maravilloso cuerpo que Dios nos va a dar. ¿Saben cómo resucitó Jesucristo cuando Él resucitó? Él era de repente un alma que flotaba por ahí, o un espíritu, un fantasma por ahí. No. ¿Cómo resucitó? En cuerpo. Los discípulos lo vieron, lo tocaron, tenía las cicatrices en sus manos, tenía las heridas y las llevará por siempre, porque por la eternidad Jesucristo tendrá el cuerpo con el cual Él resucitó también y con el cual Él había vivido 33 años en la tierra. Y saben, cuando Él resucitó pasó lo siguiente. Vengan conmigo a Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 36. Aquí vemos el momento cuando Jesús se les aparece a los discípulos después de su resurrección. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Qué es lo que ellos pensaban? Atemorizados, que veían un espíritu. ¿Qué pasó? Versículo 37, 38. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Cómo es posible que ustedes piensen que yo soy un espíritu? Dijo, mirad, versículo 39, mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Oh, ¿cómo era la resurrección de Cristo? En cuerpo físico, carne, huesos, y les estaba hablando, y les estaba mirando, así que Él tenía una boca, un rostro, era resucitado en cuerpo. Y dice el versículo 40, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, ellos seguían pensando, no puede ser. ¿Qué dijo Jesús? Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Ellos solo miraron, perplejos. Jesús comiendo ahí pescadito, la miel, todo. Ellos vieron, no es un fantasma, Él no es un espíritu, Él no es un alma, Él es un ser humano, tiene dientes, está comiendo, tiene una lengua, tiene un sistema digestivo. Así es como Jesús resucitó, con un cuerpo. Y así ascendió al cielo. Cuando leemos en Hechos capítulo 1, cuando Él asciende al cielo, lo vieron irse porque estaba con ellos todavía. Durante muchos días había estado, le habían tocado, le habían palpado. Así se fue al cielo, Jesucristo. Ahora, ¿qué cuerpo recibiremos nosotros cuando resucitaremos aquí? O cuando seremos transformados cuando venga Jesucristo. La Biblia es muy clara, lo dice aquí en Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo estamos esperando porque Él es nuestra esperanza. Dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo será nuestro cuerpo en la resurrección, en la transformación? Será semejante al cuerpo glorificado que Cristo tuvo cuando resucitó. Amén. Así que ¿cómo iremos al cielo? ¿Como fantasmas, como almas, como espíritus? ¿Qué dice la Biblia? En cuerpo. No existe vida separada del cuerpo. Tenemos que entender esto, es esencial. Inclusive cuando toquemos en el segundo tema, el punto de la segunda resurrección y la segunda muerte, vamos a ver de que para que alguien pueda entrar al infierno, primero tiene que ser resucitado, porque en cuerpo irá. Porque solamente el cuerpo tiene la posibilidad de vivir y existir. ¿Sabes por qué tú puedes ver? Porque Dios te ha puesto ojos. ¿Sabes por qué puedes escucharme? Porque Dios te ha puesto orejas. ¿Sabes por qué tú puedes vivir en este momento? Porque tienes órganos, un corazón, un sistema sanguíneo. ¿Sabes por qué tú al palpar y al tocar algo tú sientes? Porque Dios te dio un sistema nervioso. ¿Sabes por qué tú puedes movilizarte de aquí para allá? Porque Dios te ha dado pies. ¿Y por qué puedes trabajar? Porque tienes manos. ¿Y por qué puedes pensar, razonar, hacer, construir, estudiar, trabajar? Porque Dios te ha dado un cerebro. Todo es gracias al cuerpo que Dios nos ha dado. ¿Cómo puedes cómo puedes tú sentir una caricia? Cuando alguien te da una caricia, tú sientes. ¿Cómo puedes sentir dolor? Cuando alguien te pellizca. Uy, te duele, ¿no? Alguien te pega. Sin cuerpo no puedes sufrir y sentir nada. Nada, no puedes ver, ni oír, ni sentir, ni pensar, ni nada. Y eso es exactamente lo que enseña la Biblia. Porque solamente con nuestro cuerpo nosotros tenemos la posibilidad de existir. Les quiero dar unos ejemplos. ¿Ustedes qué creen que pasó con todos los hombres y las mujeres grandes en la palabra de Dios, profetas, patriarcas, apóstoles? ¿Qué pasó con todos ellos que estaban viviendo y murieron a lo largo del tiempo? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está David? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde están todos los patriarcas, los profetas? ¿Están toditos como fantasmas, como espíritus en el cielo, como almas? No. ¿Qué dice la Biblia? Vengan conmigo rápido a ver unos versículos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 29. Hablamos aquí del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿De quién estamos hablando? De David. Y dice el versículo 34, porque David no subió a los cielos. No. ¿Dónde está David? Aquí, en la primera muerte, durmiendo en el sepulcro, esperando el día de la resurrección para que Cristo lo vuelva a la vida. Vamos a ver otro ejemplo, Daniel, el profeta Daniel. A ver, vayan al libro de Daniel. Último capítulo, qué hermoso es estudiar estos temas. Daniel capítulo 12, versículo 13. Último versículo de Daniel. El gran profeta Daniel, imagínense. Y tú irás hasta el fin y reposarás, es decir, descansarás, dormirás, estarás muerto, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuándo va a recibir Daniel también su galardón? Cuando él será resucitado al fin de los días, cuando venga Jesús. ¿Qué es de San Pablo? ¿Recuerdan San Pablo, el apóstol? Él debe estar en el cielo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Timoteo, vengan conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Aquí Pablo nos habla con toda claridad. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Él ya era anciano. Él estaba a punto de morir ya y dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman
su venida. Oh, Pablo sabía muy bien, yo voy a descansar, pero aunque esté en el polvo, Dios no me va a olvidar. En el día de la resurrección me va a dar mi galardón, la vida eterna. Me va a dar mi premio. Dios es fiel, ¿saben? Lo mismo, lo que estábamos leyendo aquí, es lo que también dice el libro de los Hebreos. Vengan al libro de los Hebreos y este ejemplo es muy, muy poderoso. Busquen Hebreos capítulo 11. Es el capítulo de la fe. Y en Hebreos capítulo 11 nos indica y nos habla acerca de todos los grandes hombres que vivieron antes, a lo largo de los siglos y milenios. Les doy de tarea leer el libro de Hebreos 11 en sus casas, pero solo voy a resumir rápidamente unos puntos. Hebreos 11, versículo 1 nos habla de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de que Jesús va a volver y va a cumplir su palabra, es la fe. Y luego habla de muchos hombres de fe. Por ejemplo, en el versículo 13 al 16 nos dice, conforme a la fe, murieron todos estos. Antes hablaba de Sara, de Abraham, de Noé, de Abel. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero no, ellos anhelaban una patria mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces aquí vemos que todos los grandes y las grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de los siglos y milenios murieron, fueron al descanso, esperándolo en fe, viéndolo de lejos, pero no lo alcanzaron. Nadie de ellos alcanzó ya la ciudad celestial, Jerusalén, la vida eterna, el paraíso. No. Luego nos habla de Abraham, de Isaac, habla de Moisés, de José, de Jacob. Más tarde habla de Rahab, de Sansón, de Gedeón en el versículo 32, de Jefte, de Samuel, de los profetas. Habla de tantos grandes hombres de la Biblia. Y luego termina el capítulo diciendo en el 39, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y ahora termina el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que aquí da a entender es que todos los patriarcas y profetas, todos los grandes hombres y mujeres de Dios que murieron a lo largo de la historia, que sufrieron la primera muerte y fueron al sepulcro, ninguno todavía recibió el acceso a la ciudad santa. ¿Para qué? Porque Dios tiene planificado que lo vamos a recibir todos juntos en el mismo momento, en el retorno de Cristo, cuando ellos resuciten, cuando nosotros seremos transformados, cuando juntos seremos arrebatados y juntos lo vamos a recibir. Amén. Es lo que enseña la Biblia. Eso es algo muy hermoso. Y saben, la misma pregunta se hizo Job. Ustedes conocen a Job. Vengan conmigo, antes de los Salmos van a encontrar Job, capítulo 14. Y él se hizo las preguntas que todo ser humano se pregunta. Job, capítulo 14, versículo 10. Job se preguntó, mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? La pregunta que tanta gente se ha hecho, te mueres ¿y dónde estás? Él mismo se preguntó y luego él sigue con una segunda pregunta en el versículo 14. Si el hombre muriere, él se pregunta,
¿volverá a vivir? Las preguntas que todo ser humano se hace. ¿Dónde estará el hombre cuando muero? ¿Volveré a vivir? Y ahora él recibe aquí la respuesta en el versículo 12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse ¿hasta cuándo? Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. ¿Cuánto tiempo estará en la tumba el ser humano? ¿Qué dice Job? ¿Cuánto tiempo el ser humano estará en el sepulcro? La respuesta es: hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. ¿Cuándo es el momento cuando el cielo se desvanece? Vamos a leerlo en San Pedro. Segunda de Pedro está la respuesta, justo antes del Apocalipsis. Segunda de Pedro está la respuesta, capítulo 3, versículo 10. Aquí está la respuesta. Segunda de Pedro 3, versículo 10. Pero el Señor mismo vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiéndose serán deshechos. ¿Cuándo será el momento cuando el cielo se desvanece? En el momento del retorno de Jesucristo, y hasta ese momento los muertos estarán descansando en la tumba. Antes de terminar el primer tema de esta mañana, quiero leerles todavía unos cuantos versículos acerca de cómo estaremos nosotros y cuál es nuestra condición en la cual nosotros nos encontraremos. Eso es muy importante. Está aquí en el libro de Eclesiastés. Busquen conmigo en Eclesiastés, donde nuevamente el sabio Salomón habla, donde él nuevamente expresa palabras que se unen a las que antes mencionó, donde él decía de que cuando el ser humano o la bestia muere, vuelve al polvo y el aliento a Dios. En todo ese contexto, él dice en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Comenzamos desde el versículo 4. Dice en relación a los muertos y a los vivos: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿A quién se refiere? A nosotros. Nosotros estamos entre los vivos. Para nosotros aún hay esperanza, dice. Pero, dice, porque mejor es un perro vivo que un león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué pasa con los que mueren? ¿Qué pasa con su memoria? Su memoria está puesta en olvido. Ellos ya no saben nada, no tienen más paga. Los muertos no saben nada. Y ahora sigue diciendo el versículo 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Ya no hay sentimientos en la muerte. No hay ni sentimientos buenos como amor, no hay sentimientos malos como envidia o como odio. Por lo tanto, cuando alguien muere, ni va al cielo ni va al infierno, sino va, como enseña la Biblia, a la tumba. Y como dijo la receta de la vida, polvo a la tierra, aliento de vuelta a Dios, el ser viviente, el alma viviente, se desintegra nuevamente y vuelve como si nunca hubiese existido. El único lugar donde sigue existiendo es todavía en la memoria de alguno de sus familiares, de sus amigos, o en la memoria de Dios. Y entonces sigue aquí el versículo en Eclesiastés, en el versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en la tumba a donde vas
No hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay nada. La muerte es la negación de la vida. El diablo, con su primera doctrina de su religión pagana, dijo: no moriréis. Seréis como Dios, Dios es inmortal. Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene razón. ¿Saben cuando David habló acerca de esta temática en los Salmos? En el capítulo 146 de los Salmos, David habló de esto. Y por si acaso, de este tipo de versículos hay muchos en Proverbios, en Salmos, en los diferentes libros. Ustedes tienen que leer y estudiar. Aquí él, por ejemplo, dice en Salmos 146, versículo 2: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Versículo 4: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Cuándo hay que alabar a Dios? ¿En la vida o en la muerte? En la vida, porque en la muerte no hay pensamientos. Nuestro cerebro está puesto en el olvido, nuestra memoria. No hay odio, amor, no hay nada. Por eso necesitamos a Jesucristo, quien es la resurrección y la vida, quien nos ha prometido lo que va a ocurrir. La muerte es simplemente un momento de silencio, de absoluta oscuridad. Como vimos antes, cementerio, sepulcro, en griego significa dormitorio. Es ahí donde nosotros, cuando morimos, la primera muerte, vamos. Pero nosotros tenemos la gran esperanza en Cristo Jesús, quien es la resurrección y la vida. Con estas palabras quiero terminar este primer tema. Que Dios les bendiga. En el segundo tema vamos a entrar ya a lo que es la segunda muerte, qué es la segunda resurrección y qué es el infierno. Y va a ser muy, muy interesante. Así que les invito a todos a estar también en el segundo tema para entender estas importantes enseñanzas bíblicas y de Jesús. Que Dios les bendiga. Amén.